Yo creo que a últimas fechas, como bien señalas, ¿no? El tema de la fotografía es un tema que está presente en las conversaciones tanto de expertos, ¿no? Como de aquellos que probablemente vamos y disfrutamos del cine de manera más mundana, ¿no? Y esto es, desde mi punto de vista, o se debe desde mi punto de vista, a que el tema de la calidad de imagen y el tratamiento de la imagen en las últimas décadas ha sido brutal. Es decir, el cambio del cine del celuloide a digital, ¿no? Ha traído posibilidades infinitas, ¿no? En términos de la mejora visual, no solo técnica, pero también, sino también expresiva, ¿no? Es decir, hoy los directores y los directores de fotografía pueden lograr cosas que en otro tiempo habrían sido no necesariamente impensables, pero que no habrían estado en la pantalla con la calidad con la que tienen ahora, calidad visual, ¿no? Calidad técnica. De tal suerte que cuando vamos al cine notamos muchas cosas que se vuelven llamativas, por decirlo menos, a través de la fotografía. Paletas de colores, ambientes, iluminación, que es propiamente la fotografía, y por lo tanto también sensaciones que nos transmiten, ¿no? Al final del día la fotografía, tanto en cine como en imagen fija, es un mensaje, ¿no? Una fotografía que logra, en el cine, una fotografía que logra transmitir una sensación, es una fotografía en la cual está involucrado el director, el guionista y muy probablemente, no muy probablemente, necesariamente, perdón, el director de fotografía, quien es el que ayuda al director a dar este matiz, este mood, ¿no? Esa textura y esa sensación que nos transmite. Entonces, creo que a últimas fechas es algo muy, muy comentado más que debatido entre el público que gusta del cine, porque es muy notorio lo que una fotografía puede hacer, ¿no? En términos de un producto audiovisual. La fotografía en el cine yo la definiría tal vez como lo que es la iluminación, ¿okay? El papel que juega la luz dentro de una escena, dentro de una secuencia o de varias secuencias, dentro de todo el producto audiovisual. Eso es la fotografía en el cine. Hoy día está auspiciada por procesos de postproducción, los que quieras, luces virtuales, iluminación virtual, rendering, lo que tú quieras. Pero la realidad es que un registro incorrecto, un registro a lo mejor impreciso de una imagen, vamos a decir, mal fotografiada, mal iluminada, seguramente nos dará más problemas al final. Pero es eso, el uso y el manejo de la luz, de las fuentes de luz, fuentes artificiales, fuentes naturales. Tú ves cualquier cantidad de filmes que utilizan la mínima iluminación posible de orden artificial, ¿no? Y otras que no pueden ser concebidas sin todo un set de luces. Entonces, eso es la fotografía en el cine. La fotografía en el cine, al final nosotros la consumimos, la percibimos como esos fotogramas que describías al principio en tu introducción. Esa sucesión de fotogramas que, gracias a la persistencia retiniana, nosotros generamos en nuestro cerebro la sensación de movimiento, ¿no? Pero en realidad la fotografía como producto final es eso, cómo plasma y cómo juega la luz, ¿no? En un formato que en otra hora fuera el celuloide, que hoy son sensores digitales, ¿no? Pero es esa luz cómo plasma lo que nosotros, o lo que en este caso el director pretende que nosotros observemos. En principio porque la fotografía es una capacidad expresiva sí del cine, ¿no? Pero tenemos que ir un pasito más atrás, o sea, tenemos que pensar en la imagen fija, ¿no? No podríamos hacer literalmente, o sea, la respuesta más, no quisiera decir reduccionista, pero sí lo es, no podríamos hacer cinematografía sin la luz y por lo tanto sin la foto, ¿ok? El principio número uno para la cinematografía es la fotografía, ¿no? Es el proceso multiplicado en diferentes tasas de reproducción de la fotografía. Mientras tú haces clic con una cámara, ¿no? Lo que hace una cámara de cine es hacer 24 clics por segundo para registrar 24 fotogramas, para darte una sensación de movimiento, y así las tasas o
o el rate que tú quieras, ¿no? La tasa de reproducción que tú quieras y mandes, ¿sale? Porque me encuentras diversidad de estilos, ya es muy notorio, como te decía hace un ratito. Las propias limitaciones del cine, del celuloide, vamos a decirlo así, del filme, hacían que muchas veces cuando tú ibas al cine, repetían una y otra vez el rollo, y eso tenía un desgaste físico, ¿no? Se degrada, ¿no? En el caso de lo digital tiene un tipo de degradación, pero no es tal. Entonces, toda esta fidelidad que ves, ¿no? Técnica, es diferente para cada tipo de producto que tú ves, y es muy notorio. Entonces, de pronto sales de ver, voy a utilizar los ejemplos más, no necesariamente burdos, pero más conocidos, ¿no? Tú de repente vas y ves El Renacido, ¿no? Con toda esta capacidad fotográfica natural, ¿no? Primordialmente natural, ¿no? Y ves el tipo de fotografía que se hace en una región donde vas a tener muchos blancos, mucha saturación luminosa, muchísima, ¿no? Donde probablemente el exceso de luz sea el problema, no la carencia de luz, ¿no? Y se nota. Y de pronto vas a ver, voy a decir, ¿qué te gusta? No sé, del último que he ido a ver, Terminator, ¿no? Vas a ver Terminator, que es otro tipo de ficción, ¿no? Que utiliza mucho recurso de CGI, pero que tiene, de todos modos, tiene algunas escenas de acción viva donde es mucho más naturalista, ¿no? Mucho más contemporánea, mucho menos pretenciosa, a lo mejor en términos de su fotografía, porque no es lo que rige el producto. Entonces, esta capacidad de distinguir diferentes tipos de fotografía, de iluminación, de resultado visual, ¿no? Nos hace discutirlo, nos deja sensaciones, invariablemente nos deja sensaciones que tratamos de expresar, y muchas de ellas son precisamente por lo que vemos, ¿no? Por este papel de la iluminación y de la fotografía entendida no solo en términos técnicos. Ahora mismo hemos hablado mucho de iluminación, el papel de la luz, pero la fotografía es además la composición, el uso de planos, el uso de encuadres, el uso de todo aquello que sucede a cuadro. Y es muy notorio cuando tú empiezas a identificar incluso directores por su propio uso del lenguaje audiovisual, ¿no? Una que me parece muy clara es que a veces la gente suele pensar que la fotografía la hace el camarógrafo, por ejemplo. Y en la industria del cine, típicamente existe un camarógrafo, un primer asistente de camarógrafo, un segundo asistente de cámara, existe un DP o el director de fotografía, ¿no? Con sus asistentes, y él es el que da el mood para lo que el cámara tiene que registrar. Son dos trabajos totalmente diferentes y complementarios, ¿no? Entonces, de pronto creo que la gente piensa que el director de fotografía es el que está montado en la cámara, y no. El director de fotografía es el que ayuda a plasmar lo que el director trae en la cabeza, lo que el director quiere ver, de la mejor manera. Trata de hacerlo de la mejor manera, claro, de manera propositiva. No es que únicamente sea de forma complaciente hacia el director, sino que es colaborativa. Pero el director sabe que deja en sus manos el cómo se va a ver la textura, la temperatura, el matiz, la saturación de los colores, la iluminación, ¿no? Entonces a veces hay esa falta de concepción de no entender qué es propiamente la fotografía. La fotografía juega no únicamente en estos aspectos sensoriales, ¿no? Sensitivos, sino también en los aspectos de composición y narrativa visual, ¿no? A lo que voy concretamente es que bien puedes hacer pequeños clips. Muchas veces, para entender el producto final, lo que tienes que ver es el making of, cómo se hizo. Muchas veces no entendemos cómo se hizo. Hay que dejar claro que todo lo que vemos como producto final tiene proceso de postproducción. Entonces, en el proceso de postproducción se mejoran muchas de las cosas que pudieron haber quedado sueltas, ¿no? O que se tiraron de alguna forma para que en postproducción se levanten, ¿no? a todo su potencial. Entonces, yo lo que haría, lo que creo que deja muy claro
la fotografía es en el lenguaje audiovisual, en los productos audiovisuales, son los making of. Cuando logras ver cómo se desplaza una cámara, cómo se emplaza una cámara, cómo encuadra, cómo se distribuye todo un set de luces, cómo se hace un plano de piso y cómo empiezas a ver tipos de luces, intensidad de luces, función de las luces para la escena que tú vas a consumir al final. Eso te ayuda mucho a entender el trabajo real de la fotografía, que es un trabajal, un verdadero trabajal técnico y narrativo, ¿no? Entonces yo creo que estos pequeños clips, si tú me dijeras cómo podríamos acercar más esta noción de la fotografía en los dos aspectos, ¿no? De forma y de fondo, de forma técnicamente, de fondo narrativamente, yo lo haría por pequeños clips que muestren el making of de las escenas, para entenderlo. Lo veo, a ver, sí entiendo tu punto y es un problema que siempre baja desde el conocimiento especializado. No lo quiero llamar científico, pero por ejemplo en la ciencia hay algo que se llama divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia, donde entre pares, por ejemplo, entre biólogos, físicos, químicos, pueden hablarse en terminología propia de la disciplina, pero si nosotros quisiéramos entender sus avances, hay una figura intermedia que es el divulgador de la ciencia, que es el que se encarga de hacer una suerte de traducción, porque se llama, para que nosotros entendamos esos hallazgos a nuestro entender, a nuestro nivel, y no estoy menospreciándonos, sino estoy hablando, como tú lo mencionas, en términos del lenguaje. Creo que podríamos hacer algo así, sí. El tema es que el lenguaje tampoco es tan especializado. Yo lo que creo que hay que hacer, más que en cuestión de términos, es en cuestión de definiciones y de, pues sí, de lograr explicar los conceptos, de que si tú y yo nos ponemos a hablar ahora de temperatura de la luz, ¿no? O temperatura del color, probablemente tú y yo nos entendamos. Pero si alguien más quisiera entender este término, tendríamos que hacerle una breve descripción física de la temperatura que tiene la luz y por lo tanto la temperatura del color, ¿no? Entonces, esas pequeñas definiciones tendrían que ayudar también a que la gente, cuando tú y yo u otros hablemos de temperatura del color, sí, temperatura del color, temperatura de la luz, pudiéramos entendernos claramente. Entonces, no es un tema de términos, es un tema de conceptos y definiciones que deben ser claras, ¿no? Con ejemplos muy mundanos, como cuando yo les digo, fíjense en las tonalidades que tiene la luz solar a lo largo del día, ¿no? Pasamos de cálidos, blancos, azulosos a cálidos de nuevo, por la angulación que tiene la propia dirección de la luz, ¿no? Depende mucho de tus públicos. Si ahorita mezclaste los llamados nuevos medios, que ya no son tan nuevos, ¿no?, con los medios tradicionales o los mass media, lo mencionaste, dos tipos de medios que tienen características distintivas propias. Si tú me lo preguntas, yo estaría a favor de manejarme en medios digitales, en plataformas, en medios sociales y en redes sociales, en plataformas que me permitan interactuar, que me permitan tener alguna respuesta por parte de mi audiencia, incluso para nutrir el concepto, para corregirme si es el caso. Hay que tener muy claro que es muy seguro que la colectividad sepa más que yo. Entonces, esta capacidad de interacción y de poder interactuar con otros hará más rico el hecho de que tú pongas un video y trates de explicar un concepto y alguien más sume o corrija para decirte esto es así o se puede entender de esta otra forma, ¿no? La colectividad siempre va a ser mucho más útil para este tipo de cosas. Entonces yo me iría por ese tipo de medios, en YouTube, por ejemplo, un canal que me brinde videos de un consumo de 3 a 5 minutos, donde sea algo sencillo, con buenos ejemplos, ¿no? Incluso en redes sociales, incluso las famosas historias de Instagram, ¿no?, que pueden mostrarme estos pequeños momentos de cómo se resuelve la parte técnica y la parte narrativa. ¿Por qué una escena nos causó tanto impacto? Pues por cómo fue mostrada en el cine. Mira, Fabio, yo lo que te diría es efectivamente
muchas de las cosas que hoy día el público en general aprecia, ¿no? Es este despliegue visual de recursos, ¿no? A veces asistidos probablemente por elementos de postproducción, otras veces no, pero que nos hacen más disfrutable el cine, ¿no? A menos, esto va a sonar a lo mejor como a regaño, pero yo creo que a menos de que seamos realmente críticos, especialistas en este tema, no deberíamos clavarnos tanto, debemos disfrutar y decir, hacer estas comparaciones, comentarlas con nuestros amigos, siempre es como rico sin clavarnos de si está bien o está mal, porque hay un trabajo detrás impresionante, ¿no? Para cada fotógrafo, desde el filme más sencillo con el presupuesto más limitado hasta el más sofisticado, es brutal el trabajo que se tiene que hacer. Lo que importa en el fondo es cómo aporta la fotografía a la construcción del mensaje y entender que la cinematografía es eso, mensaje. Hay ahí una historia, hay una narrativa y la fotografía es parte del aporte de esta historia. Probablemente lo más importante, del cine es el guión. El héroe de la película siempre será el guión. Ahora puedes tener un buen guión, pero si no tienes estos recursos como una buena fotografía, pues podrías perder un gran héroe, ¿no?